esperamos que podamos tener más tiempo de feligresía. Celebramos la Cena del Señor. Yo sé que aquí todo el mundo es creyente, así que de todas maneras siempre me gusta decir que la Cena del Señor es para dos razones importantes. Hay varias, pero las dos más importantes es para recordar lo que el Señor hizo por nosotros, ¿cierto? El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, para recordar también lo que sucedió antes de que hiciera ese increíble sacrificio, de dar su propia vida, su sangre, para redimirlo a usted y a mí. ¿Okay? Algo que nosotros hacemos, algo que Él dejó como enseñanza, que recordáramos esta ocasión. Como decíamos hoy en la clase, es muy importante que nos mantengamos en contacto. Y esto es una de las maneras en las que nos mantenemos en contacto en cuanto a lo que Él dijo, ¿no es cierto? Él celebró la cena con sus discípulos, nosotros la celebramos aquí para recordarlo a Él, para recordar su sacrificio, pero también algo muy importante, para recordar que todavía la película sigue, ¿ok? Esta es una película larga. Y para recordar que el Señor viene, y viene, como dije también esta mañana, más pronto de lo que mucha gente espera. Y no es que yo sepa cuándo, ¿ok? Nadie sabe cuándo. Si alguien le dice, yo sé que el Señor va a venir el jueves que viene a las 3 de la tarde, no le crea, porque está mintiendo. Nadie sabe, pero que viene, que regresa, y eso lo puedes llevar al banco, ¿ok? Y así que también hacemos, esa es la celebración que es lo que celebramos ahora, el hecho de que Él va a regresar por su iglesia. Así que usen este tiempo para darle gracias a Dios, para pedir, para orar, para estar con Él en un momento de paz y tranquilidad, mientras que Nicolás, entre las tantas conversaciones que tuvimos ayer y esta mañana en la clase, les di, por decir así, un poquito de primicia, ¿no es cierto?, en cuanto a el tema principal del que iba a hablar hoy. Y ese tema, por supuesto, es la tentación, o las tentaciones con las que todos aquí luchamos, algunos poquitos, otros muchos. ¿Okay? Pero ese es el tema principal del mensaje de hoy. ¿Cómo triunfar sobre la tentación? ¿Cómo triunfar sobre la tentación? Porque antes de empezar, quiero que sepan que si usted alguna vez se sintió no capaz de defenderse, quiero que sepa que tenemos a nuestro acceso mucho más poder de lo que pensamos. Tenemos el poder, dice la palabra, el poder que resucitó. Piensen en esto, el poder que resucitó a Jesucristo es el mismo poder que usted y yo tenemos morando dentro nuestro. Eso es mucho poder. ¿Okay? Así que nunca jamás piense usted que yo soy, no puedo. Tal vez usted no pueda, pero Dios sí puede. ¿Cómo triunfar sobre la tentación? Romanos capítulo 6, versículos del 10 al 14 es el pasaje que elegí para este sermón. Romanos capítulo 6, de 10 a 14. Voy a mencionar, no bastante, pero ciertos versículos, pero este es el principal. Romanos capítulo 6, versículos del 10 al 14. Ningún cristiano se ha sentido lejos de su alcance. Me refiero al alcance de la tentación. Pero Dios sabe cómo librarnos de sus insinuaciones secretas y perversas. La palabra tentación tiene un significado distinto para cada uno, para cada persona. Algunos tienen problemas para controlar lo que dicen o lo que hablan, en tanto que otros luchan con impulsos diferentes, impulsos de usar drogas, por ejemplo, impulsos de beber alcohol más de la cuenta. Otros pelean con su orgullo, su soberbia. Hay quienes tienen dificultad en protegerse a sí mismos. Están aquellos que luchan en contra de comer más de la cuenta. ¿Yo? Y hay otros aún que combaten una guerra secreta con sus apetitos sexuales. Gracias a Dios, y sin importar con lo que estemos luchando, los cristianos nunca estamos solos. Ustedes y yo nunca estamos solos. Y si optamos
por seguir la palabra de Dios, podremos entonces tomar decisiones correctas y resistir la tentación. La tentación puede ser definida como la atracción a cometer un acto imprudente o inmoral, especialmente por una recompensa ofrecida o percibida. ¿Okay? Déjenme repetir eso una vez más. Yo puedo definir la tentación como la atracción a cometer un acto imprudente o inmoral, especialmente por una recompensa ofrecida o percibida. Es decir, muchas veces la recompensa no tiene que ser literalmente ofrecida, sino que solo basta nuestra propia percepción de que vamos a recibir una recompensa. Esto es lo que hace que el proceso de tomar una decisión produzca mucha tensión. La opción buena puede a veces parecer poco atractiva, superficial, por arriba, en tanto que la opción mala tiene ese atractivo especial, ¿no es cierto? Sentimos tensión cuando estamos decidiendo entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Esta lucha no es imaginaria, ¿okay? Esta lucha no es imaginaria. El cuestionamiento que uno se hace de ¿debo o no debo? No es un ejercicio intelectual aislado, no es algo que uno piensa así lejos. No. Es algo que nos ocurre a ustedes y a mí a diario. Cuando nos preguntamos si debo o no debo, se está librando una verdadera batalla dentro nuestro. La raíz de este conflicto entre el ¿debo hacer esto o no debo hacer esto? Se llama pecado. Todos nacemos y somos pecadores por naturaleza, ¿okay? Y estamos separados de Dios, dice la palabra. Es decir, tenemos un deseo innato, ¿okay?, de hacer y vivir como nosotros queremos, y no de hacer y vivir como Dios lo prescribe. La única solución para esta separación con la cual nacemos, la separación de Dios, está en su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con su Padre. ¿Qué dice Romanos 6:23? Hablábamos ayer con la hermana del 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dávida o el regalo. Una dávida es un regalo, ¿no es cierto? Más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿okay?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Los cristianos sabemos que cuando creemos en Cristo por fe, es decir, aceptamos el hecho de que Cristo ya pagó por el pecado, ¿okay?, y creemos en Él como Salvador, entonces oficialmente hemos muerto al pecado. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa morir al pecado? Muerto al pecado significa que el pecado, escuchen bien, ya no tiene poder para forzarnos, a ustedes y a mí, a hacer o decir nada. Romanos 6:1-3, se los leo rápidamente. Dice, ¿qué pues? Este es Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Un poquito más abajo, en el 6:10, 10:14, dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ustedes y yo estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y por supuesto que el pecado todavía existe, ¿no es cierto? No nos podemos engañar a nosotros mismos, ya, bueno, yo que soy creyente. No, el pecado todavía existe. Y existe como influencia fuerte, ¿okay? Pero su reinado ha sido destruido por Jesucristo, fue destruido en la cruz. Cuando Jesucristo muere en la cruz y resucita, Él venció el pecado, Él venció a Satanás. El pecado tiene acceso a nosotros, pero no tiene autoridad sobre nosotros. Y eso es importante que lo entendamos, hermanos, ¿okay?
El pecado tiene acceso a nosotros, pero no tiene autoridad sobre nosotros. Somos libres para optar en contra del pecado. Su dominio realmente ha sido destrozado por Jesucristo. Como creyentes, ahora somos libres de decir, no, yo no voy a hacer eso, no voy a ser tentado por eso. En Cristo tenemos una vida y un espíritu nuevos, que es lo que dice 2 Corintios 5:17. El Espíritu Santo que mora en nosotros, en ustedes y en mí, desde el momento en que creemos en Jesús, nos capacita para elegir la obediencia en vez de la rebeldía. Aún así, como dije recién, la reacción del pecado es fuerte, ¿okay? Y a veces puede ser demasiado fuerte, porque el atractivo del pecado es real. ¿No le ha pasado a usted que yo sé que esto está bien, pero qué bien luce esto que está aquí? Qué tentación tan fuerte. Y puede ser muchas cosas, ¿no? Desde la comida hasta lo que sea, muchas cosas. Es importante entender que nuestros deseos naturales nos fueron dados por Dios, ¿okay? Nuestros deseos naturales nos fueron dados por Dios y son legítimos, ¿ok? Por ejemplo, no hay nada malo en querer comer. Tenemos que comer para vivir, ¿ok? No hay nada malo en querer comer. Sin embargo, cuando queremos comer más de lo que debemos, ese deseo es ilegítimo. Lo mismo sucede si deseamos estar a la moda. Que aquí no le gusta estar a la moda, especialmente a las señoras, a las muchachas, ¿no es cierto? No hay nada de malo estar a la moda, o que desear estar a la moda. Sin embargo, si estar a la moda perjudica nuestro cuerpo, yo he visto el otro día, hablé con una muchacha, con una cosa aquí, una señora de como 30 años. Le dije, hey, ¿qué es esto? Porque me dio curiosidad, ¿qué estabas pensando cuando decidiste ponerte un anillo en la nariz? Me dijo, ay, me dolía muchísimo. Quería estar a la moda. Es la respuesta que me dio, quería estar a la moda. ¿Okay? Vuelvo a repetir, no hay nada de malo en querer estar a la moda. Sin embargo, si estar a la moda perjudica a nuestro cuerpo o nos hace lucir inmoral, entonces ese deseo es ilegítimo. Siempre que sobrepasemos los límites del amor de Dios, los límites que Dios ha estipulado en su amor, entonces estamos en terreno pecaminoso. A veces la primera reacción cuando caemos en tentaciones es culpar a alguien más, ¿no es cierto? Mi amigo me obligó a hacerlo. O tratamos de explicar, bueno, yo vengo de una familia así, nosotros hacemos siempre eso. Eso era normal para nosotros. En mi familia, yo así me crié. Esa táctica de desviar la culpa hacia los demás viene desde el principio de la humanidad. ¿Okay? Génesis 3, 12, 13, dice el hombre, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué culpamos siempre a los demás? ¿Por qué echamos la culpa a otros? Porque es difícil admitir que el problema está en nosotros. Es probable que muchas veces hayamos oído la excusa. Yo nunca me olvido de esto. Cuando vivíamos en Nueva York muchos años atrás, hubo un señor, lo que se dice un serial killer, una persona que mató en muchas personas. Y cuando finalmente lo capturaron, el diablo me hizo hacerlo. Le echó la culpa al diablo. ¿Okay? Y eso es esa excusa que se ha usado o se usa. En efecto, frecuentemente Satanás juega un papel en la tentación. Pero esa frase simplemente no es verdad. ¿Okay? Satanás jamás puede obligarlos a ustedes ni a mí a hacer algo que no queremos hacer. No se engañen a sí mismos pensando eso. ¿Okay? No hay nada que Satanás pueda forzarlo a hacer a usted. Su poder, el poder de Satanás, se limita a la manipulación y el engaño. 2 Corintios 11:13 y Juan 8:44. El enemigo puede impulsarnos a tener muchos deseos de hacer o de decir algo, pero no puede forzarnos a hacer o decir algo literalmente. Satanás es un enemigo duro. ¿Okay? No estoy diciendo aquí que es fácil. Satanás es un enemigo formidable. Y su intención de hacernos caer en trampas y sus lazos nunca cambia. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 8:44?
Él ha sido homicida desde el principio, hablando de Satanás, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, imagínense, porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Okay? La palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 3:5 y Mateo 4:3 se refiere a Satanás como el tentador, el que tienta. ¿Okay? El responsable de inducir a muchos a descarriarse del camino que Dios les da. No obstante, todas sus dificultades son limitadas por Dios. Hay un pastor, no sé cuántos de aquí lo conocen, o han escuchado de Tony Evans, uno de mis pastores preferidos. Dice siempre lo mismo, dice, Satanás es Satanás, pero es Satanás de Dios, queriendo decir, Dios es el que pone la última palabra. Satanás hace hasta donde Dios dice, hasta aquí. ¿Ok? Así que Satanás es de Satanás, pero es Satanás de Dios. La batalla contra el pecado se gana o se pierde, miren, en la mente. En la mente. La batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente. Y eso lo sé como pastor, pero también lo sé como psicólogo. Cualquier cosa que atrape nuestra atención nos atrapará. ¿No les ha pasado a ustedes con sus hijos cuando eran chiquitos? ¡No hagas eso! Usted se da vuelta y lo primero que hace el niño es ir a donde usted le dijo que lo hiciera. ¿Okay? Empieza en la mente. Cualquier cosa que atrape nuestra atención nos atrapará. Por eso que dijo Job, que dijo Job en 31:1. Hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven. Imagínense. ¿Okay? ¿Y qué dijo el salmista? En Salmos 119:3. Guárdame de prestar atención a lo que no tiene valor, hermano. Esto es profundo. ¿Cuántas veces nos hacemos problemas por tonterías? Nos preocupamos por tonterías. Guárdame de prestar atención a lo que no tiene valor. Y les digo la verdad, excepto por Jesucristo, la mayoría de las cosas no tienen valor. O por lo menos no tienen el valor que le damos muchas veces. ¿Alguna vez has visto un comercial en la televisión promocionando una comida y de repente la panza le empieza a hacer ruido? ¿O han oído toser a una persona alguna vez e inmediatamente uno empieza como a quererse limpiar la garganta, aclarar la garganta? ¿Alguna vez han visto a una persona abriendo la boca en un gran bostezo y inmediatamente la se tipo cara de bostezar? En forma natural o por naturaleza nos acercamos a cualquier cosa en la que nos concentramos. Cuando más pensamos en algo es cuando más fuerte ese algo nos va a retener. Por esa razón, la repetición de debo dejar de comer demasiado, o debo dejar de fumar, o debo dejar de esto, de lo otro, no es una estrategia buena. En sí es una estrategia de derrota. ¿Por qué? Porque nos mantiene enfocados en lo que no queremos hacer. Y yo, cuando hace mucho tiempo fumaba, y ese era mi problema. No voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar. Y ¿saben qué? El cigarrillo estaba en mi mente constantemente y terminaba, obviamente, fumando. ¿Okay? Nos mantiene enfocados en lo que no queremos hacer o en lo que no queremos pensar. Es como cuando constantemente decimos, yo nunca voy a actuar como actúa mi mamá o mi papá. Y con los años, y a mí me pasó también, mi esposa me dice, estás igualito a tu papá. Y sí, tengo que admitir que tiene razón. En ciertos aspectos tiene razón. Con los años, a pesar de que decimos, no, yo nunca voy a actuar como mi papá, nunca voy a actuar como mi mamá. Y con los años terminamos actuando de la misma manera. La mayoría de las dietas no resultan porque lo mantienen a uno pensando en la comida todo el tiempo, garantizando que vamos a tener hambre. Del mismo modo, un orador que se repite o alguien que habla, que se repite a sí mismo, no me voy a poner nervioso hablando delante de las personas, no me voy a poner nervioso, termina temblando como una hoja cuando está enfrente de las personas. Lo que debe hacer, escuchen bien, lo que debe hacerse, en cambio, es concentrarse en otra cosa excepto en los sentimientos, lo que uno siente. La tentación empieza por captar nuestra atención. La tentación comienza por captar nuestra atención. Lo que capta nuestra atención estimula nuestro deseo. Si ven la conexión ahí. Atención, deseo. Veo una muchacha bonita, deseo. Veo un pollo frito, deseo. ¿Okay? Muchacha bonita, no. Veo un pollo y esa comida
Después nuestros deseos activan nuestra conducta. Es un proceso. Eso no pasa. Miren, yo siempre, saben ustedes que yo fui consejero por muchos años matrimoniales. Y es interesante, porque muchas personas dicen, bueno, pero ayer estábamos bien y hoy nos vamos a divorciar. No, eso no sucede así. Es un proceso. Eso uno va de 1, 2, 3, 4. Nunca va del 1 al 10. Casi nunca. ¿Okay? Es un proceso. Y esto es un proceso también. ¿Okay? Es un proceso. Después, nuestros deseos activan nuestra conducta y actuamos en base a lo que sentimos. Cuando más nos concentramos en no quiero hacer esto, más fuerte nos atrae hacia esa red. Hacer caso omiso a una tentación, escuchen bien por favor, hacer caso omiso a una tentación es más eficaz que luchar contra ella. Voy a repetir eso una vez más. Hacer caso omiso, es decir, no prestarle atención a una tentación es más eficaz que luchar contra ella. En cuanto nuestra mente está en otra cosa, la tentación pierde su poder. Así que cuando la tentación nos llame por teléfono, no discutamos con ella. No se ponga a hablar de no, porque sí, que no voy a comer, que no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Cuelgue. A veces eso significa dejar físicamente la situación tentadora. Yo, para volver otra vez al ejemplo del cigarro, yo quería dejar el cigarro, pero todos mis amigos fumaban. Y yo rápidamente me di cuenta, no puedo estar aquí, que todo el mundo, yo tratando de dejar de fumar y todo el mundo aquí fumando. Me tocó irme a otro lado. Si no, volví otra vez. 2 o 3 veces me pasó que había dejado de fumar y todo el mundo fumando, por supuesto. ¿No? Muchas veces hay que dejar físicamente la situación. ¿Okay? Hay ocasiones en que huir está bien. Hay ocasiones en que huir es lo correcto. Levantémonos y apaguemos la televisión. ¿Cuánta basura no hay en esa televisión? Alejémonos del grupo que está contando chistes verdes. Chistes verdes son chistes inapropiados. O alejémonos del grupo que está chismoseando. ¿Okay? Con los compañeros de trabajo muchas veces yo he visto eso. Gente que supuestamente son creyentes. Matándose de risa. Y por supuesto aquí nadie es un santo. ¿Okay? Aquí a veces me dicen, el otro día me dijo uno, padre, me dice padre. Yo no sé por qué me dice padre, pero él era católico antes. Me dice, padre, disculpe que dije una mala palabra. Le dije, mira, no vas a decir algo que yo nunca escuché. Simplemente cuida tu boca. Porque estás haciendo tropezar a los demás con tus cosas feas que estás diciendo. Pero yo no me voy a asustar. No estoy hablando que tenemos que ser santos, pero hay que cuidarse. Para que las abejas no nos piquen, debemos estar lejos del enjambre. A propósito, ayer me dijo Edward me dijo, mira, hay un tremendo, en mi garaje adentro, un tremendo coso así grande de panal de abejas. Fui la noche y lo saqué, para que sepas. Gracias por avisarme. Y como estaba, de noche ellas duermen. Estaban todas medias, aproveché que estaban bien dormidas. Pero así es, para que las abejas no nos piquen, debemos estar lejos del enjambre. Si usted se queda en el enjambre, mire, las posibilidades de que lo van a picar son altas. ¿Okay? Hagamos lo que sea necesario para concentrarnos en otra cosa. Desde el punto de vista espiritual, nuestra mente es el órgano más vulnerable. Desde el punto de vista espiritual, hablando espiritualmente, la mente de ustedes y la mía es el órgano más vulnerable. Para reducir la tentación, mantengamos nuestra mente ocupada. ¿Okay? Pero no ocupada con tonterías, ocupada con Dios. Pensamientos positivos, pensamientos buenos. Satanás no puede llamarnos la atención cuando nuestra mente está preocupada con otra cosa. Por eso la palabra nos aconseja repetidas veces a que mantengamos nuestras mentes enfocadas en Él. ¿Qué dice Hebreos 3.1? Consideremos a Jesús. Hebreos 3.1. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2.8? Siempre, ahí nos dice jueves y sábados, siempre pensemos en Jesucristo. Llenemos nuestras mentes de las cosas que son buenas y que merecen alabanza, cosas que son verdaderas, nobles, correctas,
puras, encantadoras y honorables. Por eso es que me encanta Pablo. Pablo dice exactamente eso en Filipenses 4:8. Cosas buenas, no pensar en basura. Si realmente queremos derrotar la tentación, debemos organizar nuestra mente. El hombre más sabio que ha vivido jamás, Salomón, advirtió en Proverbios 4:23. Y esto es profundo. Ten cuidado cómo piensas. Tu vida está moldeada por tus pensamientos. Si usted piensa basura, no se asombre que su vida es solamente basura. ¿Ok? Nuestra vida está moldeada por nuestros pensamientos. Por otra parte, hay quienes dicen, yo hablando de excusas, hablando de echarle la culpa a alguien, bueno, pero Dios, yo no tengo nada que ver, fue Dios. Dios me tentó para pecar. Mire, Dios no tienta a nadie, ¿ok? De ninguna manera puede el Dios Santo y Todopoderoso estar asociado con el pecado, va en contra de su naturaleza. ¿Qué dice Santiago 1:13-14? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No haga como Adán y Eva, echarle la culpa a alguien más. Porque Dios, ¿qué? No puede ser tentado por el mal, él mismo. Ni él tienta a nadie. Sino que cada uno, escuchen bien, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que nosotros, ¿ok? Nosotros. La culpa empieza aquí. No importa ni la presión, ni los incentivos, ni los detalles atractivos. Las Escrituras dicen claramente que nosotros somos los responsables de nuestro pecado y nadie más. Nosotros. Cuando somos tentados, podemos decir sí o decir no. Y esa decisión es nuestra solamente. Es nuestra solamente. Pese a la influencia fuerte, porque vuelvo a repetir, la tentación a veces es dura, es fuerte, el mundo jala con fuerza, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios, ustedes y yo podemos hacer la elección correcta, podemos tomar la elección correcta. Cuando reconocemos la verdadera naturaleza del conflicto entre hacer y no hacer, hay que estar preparado para poner la palabra de Dios en acción. ¿Qué hizo? Miren, yo siempre hablo de este ejemplo, pero lo voy a mencionar una vez más. Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, ¡pum!, y se lo llevan. ¿Se acuerdan ese pasaje? Al monte. Y el diablo quiere hacer el diablo lo mismo que hizo con Adán. Pero, esta vez no va a funcionar. ¿Qué hace Satanás? Trata de tentar. ¿Cómo discute o cómo se enfrenta, por decir así, Jesucristo con Satanás? Dice cualquier tontería. No, usa la palabra. Hasta que el diablo dijo, no me puede hacer nada. Se dio por vencido. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero si nosotros no conocemos la palabra, ¿okay?, no la podemos usar. Así que te digo algo, si Jesucristo usó la palabra de Dios, nosotros definitivamente tenemos que usarla también. ¿Ok? A veces podemos sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es una mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ustedes o yo que nos... Exactamente. ¿Sí? Él no nos permitirá ninguna tentación que no podamos superar. Sin embargo, también nosotros tenemos una responsabilidad. No podemos dejar todo en Dios. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad de hacer nuestra parte practicando ciertas claves bíblicas para derrotar la tentación. Yo conozco un pastor. Voy a decir dos cosas. Una de las películas más de mis actores favoritos es Clint Eastwood. Y Clint Eastwood, una de las películas, también mi favorita, al final de la película siempre dice esto. El hombre tiene que conocer sus limitaciones. ¿Okay? Y con este ejemplo voy a usar otro ejemplo de un pastor, inclusive me parece que era de Argentina, así como soy yo. Vino aquí en un intercambio o algo así, y bueno, y predicó, todo muy lindo en la mañana, el domingo. En la tarde, algunos de los cristianos decidieron ir a una fiesta. Y en la fiesta había alcohol. Este pastor, tome
una cervecita, un vinito, comenzó a tomar al principio. Habían pasado 2 horas y el pastor, que había predicado también en la mañana, estaba con la corbata por aquí atrás y bailando arriba de la mesa. Ese pastor no conocía sus limitaciones. Ese pastor no tenía idea de sus limitaciones. ¿Okay? Tenemos que conocer nuestras limitaciones, tenemos que ser conocedores de claves bíblicas. Santiago 4:7 se nos aconseja que cuando seamos tentados, que reenfoquemos nuestra atención. Porque tratar de resistir un pensamiento a veces no resulta. Posiblemente a todos aquí nos ha pasado. Uno trata de resistir ese enojo que tiene contra esa persona o lo que sea. Y a veces no resulta. Resistir el pensamiento solo intensifica nuestro enfoque en lo malo y fortalece la fascinación de ese pensamiento. Estoy seguro que aquí todos hemos experimentado eso. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que intentamos bloquear un pensamiento en nuestra mente, lo grabamos más profundo. Cuando lo resistamos, en realidad lo estamos reforzando, no lo estamos resistiendo. Esto resulta especialmente cierto en los casos de la tentación. No la derrotamos, la tentación, luchando contra los sentimientos. ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Por qué no es bueno seguir los sentimientos? ¿Por qué creen ustedes? Porque los sentimientos cambian en un segundo. Ahora estoy contento, ahora ratito estoy triste, después estoy enojado. Y guiarse, cuando nos guiamos por nuestros sentimientos, estamos en problemas. ¿Sí? No es bueno guiarnos por los sentimientos. Cuanto más luchamos contra un sentimiento, tanto más nos consume y nos controla. Realmente fortalecemos ese pensamiento cada vez que pensamos en él. Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para neutralizar su fascinación es concentrarnos en otra cosa. Y esa cosa es Dios. Algo que tiene que ver con Dios. No luchemos contra ese pensamiento. Simplemente cambiemos el cauce de nuestra mente y procuremos interesarnos por otra cosa inmediatamente. Este es un paso importante para derrotar la tentación. Por supuesto, hay que coger cosas espirituales, ¿no es cierto? Cosas de Dios. Usted no puede reemplazar basura por otra basura más grande. O una basura, como dicen, bueno, pero esto está mal, pero esto no está tan mal como esto otro. Sí, no, pero está mal igual. ¿Ok? Usted no puede reemplazar basura grande con basura chiquita. Sigue siendo basura. ¿Okay? Hay que reemplazar la basura con las cosas de Dios. Sigamos el modelo de Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 10:5? Llevamos cautivo todo pensamiento y hacemos que se rinda y obedezca a Cristo. ¿Okay? Yo sé que esto no es fácil de hacer. Obviamente esto requiere práctica, ¿no es cierto? Pero está bien, hay que hacerlo. ¿Okay? No es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos poco a poco reprogramar nuestra manera de pensar. Para concluir entonces, más de una vez he escuchado a alguien decir: el Señor conoce mis debilidades y por eso me tienta. Esta y otras frases similares culpan al Señor de ser el origen de la tentación que llevó a esa persona a pecar. Culpar a Dios de nuestros fallos suena a justificación y suena a ignorancia. Muchos justifican su pecado, que no tiene justificación, ¿okay? Argumentando que Dios puede hacer algo para evitarlo. Pero no se olvide que todos tenemos libre albedrío. Otros simplemente ignoran de dónde surgen las tentaciones y culpan a Dios. En ambos casos es un error culpar a Dios por nuestros pecados. La carta de Santiago nos enseña que al ser tentados o al ceder a la tentación, no debemos culpar a nadie, y mucho menos al Señor. Mucho menos al Señor. Ni el mal ni la tentación se originan en Dios. La fuente del mal y de la tentación y de todo lo malo viene ¿de quién? De Satanás. Mateo 4:3 dice que Satanás es el tentador, el que tienta. Las Escrituras nos muestran que la tentación hacia el mal tiene su origen en la misma naturaleza humana. Nosotros mismos nacemos con ese gusto por las cosas que están en contra de Dios. Y por eso adoramos tanto a Dios, porque imagínense, nadie aquí persiguió a Dios. Dios vino atrás de usted, imagínense. No está en nosotros, no es innato en nosotros querer
que perseguir a Dios. Al contrario, lo que está innato en nosotros es correr para el otro lado opuesto a Dios. Mantengámonos firmes ante la tentación, sea de tipo que sea, para disfrutar plenamente la vida en Cristo. Si el creyente resiste con firmeza la prueba de su fe y las tentaciones, va a recibir entonces abundantes bendiciones que le van a permitir disfrutar la vida en Cristo. Porque miren, muchas personas dicen, los creyentes son muy aburridos. Pero nosotros pasamos un tiempo bárbaro ayer, a mí me la pasé súper bien. Seremos aburridos si no nos emborrachamos, si no estamos tirados en el piso, tirando balazos para arriba del cielo o peleando. Okay, si de eso se trata la diversión, sí somos aburridos. Pero uno puede pasar un tiempo tranquilamente bien en Cristo. Y Dios quiere que vivamos así. Para vencer la tentación debemos recordar que nuestros sentimientos son engañosos y que es mejor combatir la tentación pensando en otra cosa. Pero también debemos recordar que los cristianos tenemos autoridad en Cristo y no hay nada que Satanás pueda hacer al respecto. Él no nos puede obligar a pecar si no lo dejamos. Que nunca, como dije al principio, crea que Satanás puede usted obligarlo a hacer algo. Cuando usted hace algo, la culpa cae toda sobre usted. Sí, Satanás influye, ¿ok? Pero no influye, no tiene la suficiente fuerza para hacerlo pecar. No lo puede hacer pecar. Cuando somos tentados debemos distraer nuestra mente y concentrarnos en el poder y la autoridad que tenemos en Cristo. Confiemos en la bondadosa provisión de Dios para enfrentar la tentación. Conózcase usted mismo, aprenda, porque hay gente, yo a veces me azoro, gente que sabe que ha tenido problemas de drogas. Y aún así, frecuenta lugares donde hay drogas. Si usted sabe, conozca sus limitaciones. Si usted sabe que usted es débil, porque todos tenemos nuestras debilidades, ¿okay? Aquí no nos podemos engañar pensando que somos perfectos. Todos tenemos nuestras debilidades. Si usted sabe que un área de su vida, sea el área que sea, usted está débil, no vaya en busca de ella. Y cuando la vea, es como en el parque. Ayer hablamos de ahí en mi casa. Si uno ve una ramita que sale y usted sabe que va a ser un árbol, no espere hasta que tenga un tronco grandísimo, porque lo va a poder cortar, pero no va a ser tan fácil que si lo arranca cuando está chiquito. ¿Okay? No espere, porque eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces las personas, recuerden que lo que dije hoy, que el pecar es un proceso, y va del 1, 2, 3, 4. Si usted espera hasta el 9, la tentación va a estar ya ahí metida. No espere hasta llegar al 9 para decir, bueno, yo ahora lo voy a hacer. Ya está casi metido todo el cuerpo. Cuando al 2 o al 3, usted sabe que está yendo en esa dirección. Pare. La mayoría de los affairs, del adulterio, no empieza un día, ve un señor casado, ve una muchacha no. Eso empieza con risitas, con aquí, con allá. Yo por eso una de las cosas que todo el mundo aquí conoce a Bill Graham, no sé si todo el mundo, pero Bill Graham es un evangelista muy conocido, murió. Él siempre dice, y lo hace también el vicepresidente de este país, Pence. Él jamás se reúne con una señora sin que su esposa esté presente. Jamás, nunca, no importa la razón, y lo mismo hacía Bill Graham. Porque la tentación está ahí. La tentación está ahí. Él sabe sus limitaciones, él quiere evitar cualquier problema, y de eso se trata. No espere hasta que usted está tan metido que ya es difícil volver para atrás. Ni bien usted sabe que usted está comenzando a... porque todos sabemos, nadie es bobo aquí. ¿Okay? Todo el mundo sabe y nota cuando las cosas están pasando de oscuro, de blanco a oscuro. En cualquier área, sea de lo que sea. No se deje llevar, no se pare ahí mismo. Haga un stop ahí mismo ahí. Yo no me voy. Y como dije, si tiene que ir y salirse físicamente, hágalo. Tenemos su palabra, la oración, el apoyo de otros hermanos en la fe. ¿Okay? Y también tenemos el Espíritu Santo, que nos ayudará a triunfar sobre una y sobre todas las tentaciones. Y será así como entonces vamos a triunfar sobre ellas. Vamos a orar. Señor Padre, yo sé que lo que acabo de pedir y acabo de hablar no es fácil, ni para mí ni para mis hermanos. Pero la tentación está ahí siempre. Satanás no descansa, Satanás no duerme, dice tu palabra que anda como un león, hambriento, tratando de devorar a alguien.
Ayúdanos, Señor, porque no podemos hacerlo solo. Ayúdanos a cuando se presente la tentación, sea la tentación que sea, en cualquier área, a cualquier nivel, que podamos recordar esto, que podamos usar como armas tu palabra, Señor, tu palabra, que nos defendamos con tu palabra y que hagamos lo que tenemos que hacer. Ayúdanos también a conocer nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades, ¿okay? Ayúdanos a poder reconocerlas y no esperar hasta el último momento, no esperar hasta cuando estamos ya al borde del abismo para caer. Ayúdanos a discernir mucho antes de llegar al pecado, de llegar a la tentación, de cumplir con esa tentación, a que nos disuadamos, a que nos cambiemos de rumbo. Porque no queremos pecar, no queremos hacer las cosas que son opuestas a ti. Una de las metas más importantes que tenemos que tener es ser siervos fieles, es ser siervos que no son rebeldes. Esas son metas importantes que tenemos que tener como cristianos. Ayúdanos, porque solo no podemos. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a siempre estar conectados a ti, Señor. Gracias, Padre, te pido una vez más por bendiciones para todos mis hermanos aquí, todos los que escucharon la palabra. Te pido que les ayudes a meditar sobre lo que hablamos hoy, no solamente hoy, pero por el resto de la semana, Señor, que ellos mediten y piensen sobre las cosas que hablamos hoy, para que también ellos crezcan, continúen creciendo, continúen madurando como creyentes. Gracias, Padre, te damos por todo. Bendito seas por los siglos de los siglos tú, tu precioso Hijo Jesús y tu Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que pedimos esto. Amén y amén.